Hola, bienvenidos de nuevo a la sección Cineclub de la Dimensión Súbita, donde hoy vamos a hacer una especie de cruce entre cine y literatura, porque vamos a enlazar 4 películas que son 4 adaptaciones cinematográficas de 4 obras de uno de los escritores más famosos y más importantes del siglo XX, como es Ernest Hemingway. La primera película que vamos a enlazar y que demuestra que desde el comienzo del éxito a nivel de público de Hemingway ya sus películas fueron llevadas al cine, posiblemente porque su propio estilo era muy visual y se prestaba mucho a que sus historias quedaran plasmadas, se pudieran ser adaptadas a formato cinematográfico. Es Adiós a las armas de Frank Borzage, que es del año 1932. La novela se publicó en 1929, es decir, solo pasaron 3 años desde el momento de que fue publicada hasta el momento en que fue llevada al cine. Está protagonizada por un joven Gary Cooper y Helen Hayes. Y como muchos sabrán, pues Adiós a las armas muestra la experiencia de Hemingway en la Primera Guerra Mundial. Él fue soldado en la Primera Guerra Mundial y esto es lo que cuenta Adiós a las armas. Una obra en la que ya están presentes, no vamos a destripar la historia ni sobre todo su desenlace, pero evidentemente todas las claves y muchas de las claves de la que va a ser la obra, el pensamiento y el discurso de Hemingway a lo largo de sus distintas novelas y relatos breves, pues está presente absolutamente en Adiós a las armas, sobre todo en el desenlace de la película, en el desenlace de la novela y en el desenlace de la película, que son esencialmente iguales. Posiblemente esta película de Frank Borzage incida más en el tono, en un tono más romántico. La novela es muchísimo más seca y muchísimo más directa, como acorde a la personalidad del autor, ¿no? Esta novela fue vuelta a llevar al cine posteriormente bajo la producción de David O. Selznick, con la dirección de Charles Vidor y siendo Rock Hudson y Jennifer Jones los protagonistas de la historia, que aquí, repito, son Gary Cooper y Helen Hayes. Esta película tiene la particularidad, estén muy atentos a lo que sucede entre los minutos 62 y 67, porque se dice que muchas de las imágenes que se muestran en ese fragmento, en esa parte de la película, sirvieron de inspiración posteriormente a Pablo Ruiz Picasso para el Guernica. Y la verdad es que casi poniendo distintas imágenes de lo que ocurre en esos fragmentos, en esa parte, es decir, repito, entre el minuto 62 y el minuto 67, casi se podría reconstruir el Guernica de Picasso. Véanlo y opinen sobre el tema. Quizá con la salvedad del toro, que no está creo que no está en la película, pero parecido. O sea, realmente se podría reconstruir todo el Guernica con imágenes que vemos en esos 5 minutos de Adiós al arma de Frank Borzage. Luego veremos todo un clásico del género negro, Forajidos, The Killers, en su título original, del año 1946, dirigido por Robert Siodmak. Robert Siodmak es un director de origen alemán, de familia judía. Evidentemente se tuvo que marchar de Alemania con la llegada de los nazis, pero es que además con una de sus películas, pues Goebbels la atacó directamente, con lo cual pues la mezcla hizo que porque se marchara ipso facto de Alemania, y rodó tanto en Alemania como en Francia como posteriormente en Estados Unidos. Siodmak tiene muchas películas de género. Tiene, por ejemplo, una película de pirata tan conocida como El temible burlón. Tiene ya hasta western al final de su carrera, como La última aventura del general Custer.
Película de género negro como El abrazo de la muerte, que no confundir con El abrazo mortal de Robert Aldrich. Es mejor El abrazo mortal de Robert Aldrich, a mí me gusta más, pero El abrazo de la muerte también es una muestra muy apreciable de género negro. Y también otra, adaptó, por ejemplo, la novela El jugador de Fyodor Dostoyevsky, que en España se llamó El gran pecador. Por lo tanto, es decir, es un director con un amplio bagaje a sus espaldas. Aquí adapta pero ampliando la trama, porque es un famoso relato breve de Ernest Hemingway, publicado originalmente en la revista Scribner's Magazine, y el relato es muy corto, es dos personas que van en busca de un tercero. Y acaba en ese mismo, en el momento en que se encuentran. No sabemos qué ocurre, no sabemos qué pasa, no sabemos cuál es el motivo. No conocemos a fondo el motivo del encuentro, todo se mueve así impreciso, un relato muy corto, que, por decir alguna curiosidad, luego ha tenido otras adaptaciones. Robert Siodmak, aquí en esta película, amplía esa trama, es decir, evidentemente esto no daría más para un corto, entonces la película monta todo un complejo entramado, una compleja muy estructura a partir de esa anécdota narrativa mínima, a través de un complejo entramado de flashbacks y que la convierten en una auténtica obra de orfebrería narrativa, ¿no? El cómo va contando la historia y a través de fragmentos, poco a poco, nos va desvelando, es una especie de puzzle pues, que desvela todos los recovecos de la trama. Ya digo que esto no es lo que aparece en el cuento original de Hemingway, que era mucho más corto y que prácticamente pues será lo que vemos en los primeros minutos de película, y aquí lo que hace es ampliar la trama para abarcar una película pues de más de 90 minutos. Curiosidades de Forajidos. Hay una adaptación posterior en el año 1964 dirigida por Don Siegel, que en España se llamó Código de Lampa, que es una actualización de la historia pues que se basa en los años 60, y que está interpretada por Lee Marvin, Angie Dickinson y, como particularidad, Ronald Reagan, que fue su última película en el cine antes de acceder al cargo de gobernador de California. Digamos que el remake que se hizo de The Killers, que en España se llamó Código de Lampa, tiene esa particularidad. Y una segunda curiosidad, esta mucho más llamativa, es que en el año 1956, cuando Andrei Tarkovsky, el director entonces soviético, porque entonces era la Unión Soviética, tiene que hacer su trabajo de fin de carrera en la escuela de cine, toma The Killers como base y hace un cortometraje basándose en The Killers, esta vez ciñéndose a la trama original del cuento, sin ampliarlo, limitándose a lo que el cuento narra. Como ven, The Killers es un relato muy breve, tan breve que podría sorprender que tuviera tanta trascendencia posterior, pero es que además José Luis García en su libro Noir dice que es casi un cuento fundacional de lo que es el género negro. Por lo tanto, los dos largometrajes de lo que hemos hablado, está el corto de Tarkovsky, e incluso, pues, si pueden acceder a leer The Killers de alguna forma, pues verán que es un cuento que dentro de su aparente modestia, pues parece encerrar una enjundia que ha llevado a que muchos autores, entre ellos Andrei Tarkovsky, por ejemplo, pues se hayan fijado en él y lo hayan tomado como base para sus historias. La tercera película que enlazamos es Venganza del Destino, de Jean Negulesco, protagonizada por John Garfield,
Jan Negulesco hizo mucha comedia, hizo por ejemplo, y musical, hizo Cómo casarse con un millonario con Marilyn Monroe, hizo Papá Piernas Largas con Fred Astaire y Leslie Caron, hizo una película muy famosa en su tiempo, Belinda, protagonizada por Jane Wyman, la futura Angela Channing de Falcon Crest, ¿no? Que ahí hacía de un personaje que era muda. Esa película fue muy popular en su tiempo. Y uno de los fragmentos de la que se llamó en España 4 páginas de la vida, que adaptaba cuentos de O. Henry, solo que en realidad eran 5, debían de ser 5 páginas, porque eran 5 relatos, pero en España se cortó uno. Venganza del Destino está basada en un cuento de Hemingway que se llama My Old Man, venía así, mi viejo, mi padre, ¿no? Es decir, dicho así un poco en términos coloquiales. Y también hay muchas claves del universo de Hemingway. No digo nada para no destripar la historia, vuelvo a decirlo, pero cuando se termina de ver se observa claramente, y vean el final, que no es un final típico de película de Hollywood, pero sí es un final típico absolutamente de un cuento de Ernest Hemingway. Aquí está presente la solvencia narrativa que siempre tiene Jan Negulesco y la eficacia interpretativa de John Garfield, que hace un gran papel. Y para terminar, pues un gran clásico, también basado en otro cuento de Ernest Hemingway, que también pues amplía considerablemente lo que el cuento es con lo que la película narra, que es La nieve del Kilimanjaro, 1952, dirigida por Henry King, también otro gran narrador. Pues bueno, también tiene grandes westerns como El pistolero o El vengador sin piedad. Y también también participó en esa película que he mencionado antes de 4 páginas de la vida. Ya he dicho que en realidad son 5. El título original de esa película era Full House, y que ya he dicho que en España solo se narraron 4 y una se quitó. La nieve del Kilimanjaro está protagonizada por Gregory Peck, Susan Hayward y Ava Gardner. Y también lo planteo no cuento nada extraño, no voy a revelar nada especial, porque desde el principio es alguien que ha ido a cazar a África, también pues o a explorar a África, a cazar, el típico personaje de Hemingway que va a un entorno exótico a sentir emociones fuertes, pero un problema pues le lleva a que la pierna está al borde de la gangrena, que esté en medio de la sabana y que tenga que venir un avión a rescatarlo. Y está ahí si se salva, si no se salva, ¿no? Esa delgada separación que existe entre la vida y la muerte, que es una de las grandes obsesiones de Hemingway, y que, bueno, pues si no han leído, por ejemplo, el cuento Campamento Indio, pues le aconsejo que lo busquen y que lo lean, pues ahí se expresa claramente una de sus constantes narrativas, que la vida y la muerte están cerca, próximas, y es casi muy difícil encontrar una separación entre ellas que sea lo suficientemente espaciosa, ¿no? Esa cercanía entre ambas realidades. Pues bueno, pues estamos en una película que cuenta, que no solo eso viene en el cuento y en la película también lo recoge, es como viene a ser una recapitulación de la trayectoria vital del propio Hemingway, ¿no? Es decir, él estuvo en África, él estuvo en París, bueno, pues todo eso aparece en la película, lo que es recuerdos un poco a base de fogonazos breves en el cuento, pues aquí se desarrolla más y por lo tanto da lugar a una película, pues a un largometraje, para que pueda dar cabida a toda la materia narrativa que
batería narrativa suficiente como para que haya de lugar a un largometraje. Y esto lo consigue ampliando pues cada uno de los momentos que aparece en el cuento. Vuelvo a decirlo, las 4 películas que demuestran el interés que el cine de Hollywood siempre ha tenido por la obra de Hemingway, que lo ha considerado como un escritor cuya obra pues tiene posibilidad de tener plasmación cinematográfica, pues Adiós a las armas, 1932, de Frank Borzage, Forajidos, 1946, de Robert Siodmak, Venganza del destino, de 1950, de Jan Negulesco, y Las nieves del Kilimanjaro, de 1952, de Henry King. Pues hay mucho que comentar, si las películas mejoran o no la obra de base, si recogen el espíritu de Hemingway. Yo ahí digo que básicamente sí, incluso buena parte de su estilo literario, aunque en algún caso siempre a gran contraste es el componente romántico, sobre todo en Las nieves del Kilimanjaro y en Adiós a las armas, sale reforzado. Pero las obsesiones de Hemingway y ese estilo áspero, seco, yo creo que encuentra buena plasmación cinematográfica en estas 4 películas. Espero que les guste, espero sus comentarios y hasta la próxima.